Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Blanca Elia Venegas y en representación de Intro, el evento más grande de Enneagrama en Iberoamérica, estoy aquí con todo el entusiasmo para comenzar con una serie de ejercicios de diálogo, discusión, preguntas y respuestas y, ¿por qué no?, pláticas increíbles que hemos denominado la entrevista. Y hoy, al estar de estreno en esta sección, tenemos un invitado de primera. Él es Germán Alejandro Benavides Torres, arquitecto de profesión y desde hace más de 30 años, un hombre que tuvo la gracia de encontrar su sentido de vida y actualmente vive tocando con un sigilo especial y con un genuino amor el corazón de todas las personas que él acompaña a despertar. Germán, bienvenido seas. Muy buenos días y como decías en un momento, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de esta maravillosa plataforma que nos permite estar en contacto con rincones lejanos de nuestro lugar habitual de trabajo. Muchas gracias por tu bienvenida y tu presentación muy generosa y bueno, aquí estoy a tu entera disposición. Muchas gracias. Germán es fundador y creador de Humanizarte, procesos para el desarrollo armónico del ser personal y organizacional. Asimismo, es creador del proyecto Intro, el evento anual que dio inicio en 2022, años post pandemia. Germán, sé que te han entrevistado muchas veces y quiero aprovechar el poder que se me confiere como la entrevistadora para hacer un ejercicio de retrospección y de introspección. Veamos hasta qué año nos lleva la siguiente pregunta. ¿Cómo el joven Germán, formado como arquitecto y entregado a la docencia en la Universidad de San Buenaventura en tu natal Cali, Colombia, lleva a cada rincón de su ser el proceso de transformación que empieza con el viaje interior de la mano de Gabriel Castro Arango? Cuéntame. Wow, veo que has estado investigando De mi tarea. profundamente. Bueno, a ver, te cuento. Mm, Mi llegada a este camino y que empezó con el enneagrama fue, aunque no existen las casualidades, sino las causalidades, pues fueron causalidades de la vida que me llevaron a a conocer esta maravillosa sabiduría cuando yo no lo necesitaba. Según tú. Exactamente, ilusamente yo no lo necesitaba. En ese momento estábamos pasando con mi pareja, con mi esposa de ese momento, una situación personal difícil, no en la relación en sí. La relación estaba muy bien en algún aspecto que tenía que ver con la relación, pero que, digamos, no había en ese momento ningún peligro para la relación, pero sí para el bienestar emocional, sobre todo de mi pareja. Y surge alguien cercano, familiar, que nos habla del eneagrama. Estoy hablando de hace unos 30 años. Anecdóticamente, cuando me hablaron del eneagrama, yo lo primero que hice, o nos hablaron, a mi pareja a mí del eneagrama, yo lo primero que hice fue ir a las páginas amarillas, a buscar el eneagrama en las páginas amarillas del directorio telefónico de mi ciudad, porque en ese momento no podíamos googlear. Hace 30 años no podríamos googlear, no existía. Ese era el modo hace 30 años en lo que uno buscaba, uno googleaba en las páginas amarillas. Exactamente. Obviamente no encontré absolutamente nada en las páginas amarillas y entonces recurrí a una amiga muy querida, psicóloga, a preguntarle si sabía el eneagrama.
Ella tampoco sabía del eneagrama, no conocía, y mi pregunta había dirigida a que nos habían recomendado un seminario que se llamaba así, Seminario de Eneagrama, ese era el nombre en ese momento. Posteriormente cambió de nombre, hoy se llama El Viajero Interior, pero cuando nos invitaron y cuando viví la experiencia se llamaba Seminario Eneagrama. Ella no conocía nada y simplemente me hizo la pregunta, ¿quién te lo recomienda? Elige una persona muy especial. ¿Qué concepto tiene de ellas? Me preguntó, le dije, no, es profesional a carta cabal, un ser humano. Digo, ¿qué más necesitas? Claro, Y digamos que así fue como aceptamos la invitación, no para mí, porque yo no lo necesitaba, sino para mi esposo, para mi esposa, que era la que no necesitaba. Ella fue al seminario y al mes siguiente estaba yo en el seminario. Digamos que no de buena gana en principio, porque yo no lo necesitaba, lo reitero, que quede constancia está grabado. de de lo iluso. Y digamos que en su momento ella tocó o mencionó una palabra mágica para nosotros en ese momento de la relación y era compartir. Entonces ella me dijo, si tú no vas, no voy a poder compartir eso contigo. Y así fue como fui. Y obviamente que me encontré con algo absolutamente inesperado, una dimensión, específicamente la dimensión espiritual que yo no conocía, muy desde mi origen familiar católico, apostólico romano, al menos en términos del título más que de la práctica, pero eso de la concepción espiritual, diferenciando la religiosidad, eso no existía en mi lógica. Y bueno, para no alargar más la respuesta en ese punto específico, eso se convirtió, y no es una frase de cajón, porque es una realidad, y para muchas personas que conocemos, trabajamos, amamos el eneagrama, se convirtió en un hito entre Mm, un antes y un después, y obviamente que mi vida se partió en dos. totalmente, totalmente. Digamos, Muchas personas lo dicen así. eso fue así fue mi llegada al eneagrama. Muy bien. El eneagrama de la personalidad tiene, para quien lo recibe en su corazón, un poder de transformación, de desarrollo psicoespiritual y potencial humano. Una vez que ya estás ahí, que ya llegaste al curso, que le aceptaste a la señora, pues sí voy porque si no, no vamos a compartir. Una vez que ya estabas más que embarcado en la nave que te llevaría a experimentar la incertidumbre del viaje interior, ¿cómo encuentras el para qué personal de tu proceso? ¿En lo personal o en lo profesional? En lo personal. Digamos que tal vez no fue de manera inmediata. Digamos que lo primero que yo puedo decir es que el eneagrama generó en mí varias cosas. En mi primera experiencia con el eneagrama, lo primero que ocurrió es que yo sané mi relación con mi padre, con el Uf, cual había estado eh, peleado, por decirlo de esa manera, mucha más de la mitad de mi vida. Y digamos que en ese fin de semana viví el seminario en formato retiro. Lo primero que sucedió fue que yo sané mi relación con él. Fue una comprensión absolutamente maravillosa. En segundo lugar, recordando así, fue descubrir que yo no era arquitecto, que yo claro, había estudiado arquitectura, pero yo no era arquitecto. Eso fue bien interesante, entender eso de que yo no soy ni lo que hago, ni lo que tengo, ni lo que sé. En tercer lugar, y la parte más dura,
de ese proceso, y aún se me pone la piel de gallina, como decimos en Colombia, cuando lo recuerdo, y algo de vergüenza. Yo ya llevaba muchos años en una trayectoria docente. Ujú. Yo me consideraba un muy buen docente, un muy buen profesor, muy bueno. Y mi principio o mi dogma era la letra con sangre. Uf, claro. Entonces, yo tenía fama en la escuela de arquitectura, del cual era coordinador académico de la escuela, además de profesor. Ese era mi principio, mi eslogan, y pues tenía una fama, no voy a decir el calificativo que mis alumnos me tenían, eh, tal vez algo más amable, pues tenía fama como de cuchilla, Dios bendito. para evitar el censo y que pongan un pitico cuando editen este video. Voy a usar el término que me tenían. Tenía fama de ser muy cuchilla, otra expresión colombiana, muy duro. Y lo que yo descubrí es que eso no era fama, sino que era una realidad y que los calificativos que tenían mis estudiantes para conmigo se podían inclusive quedar cortos. Esa fue la parte más dura y más demoledora, darme cuenta de eso. En ese momento yo creo que no se generó el proceso de transformación en ese aspecto específico de cómo ejercía mi labor docente. Ujú. Tuvo que pasar un tiempo no muy largo donde apareció otro elemento más, además del eneagrama, y fue un maestro de sabiduría llamado Gerardo Smelly. Para allá vamos. No se me adelante. Para allá vamos. Entonces, digamos que ahí vamos. Pero es muy fuerte cuando uno comienza con el trabajo de desarrollo personal. Para empezar, uno comenzar a identificar, por eso hago lo que hago, por eso levanto la voz como la levanto, por eso digo lo que digo, por eso es que me veo en el espejo como me veo. Pero después enfrentarse a la realidad de cómo nos ven los demás y que el autoconcepto que uno tiene antes del proceso juega en contra nuestro, es muy duro y no nos gusta escuchar eso, ¿cierto? Y a mí me dio muy duro, y más que no me gustara escucharlo, era reconocer y aceptar que era verdad. Claro. Reconocer y aceptar que además yo así había tenido antes del seminario una luz, algo que me había mostrado, algo que me asustó mucho. Y recuerdo que era en un comité académico que hacíamos donde evaluábamos los resultados de algunos estudiantes para evaluar si se les promovía o definitivamente no les promovía para continuar en la escuela. Y hubo un momento que yo tuve como un déjà vu en uno de esos comités, y fue que me di cuenta que teníamos el poder de destruir la vida de un ser humano, de un joven, porque podíamos tomar una decisión aparentemente fundada en resultados académicos, pero totalmente infundada en la realidad de esa persona como ser humano. Y en el momento que yo tuve ese déjà vu fue espeluznante, descubrir el poder destructivo que podía tener, con eso. Entonces fue como ese primer déjà vu antes de, obviamente cuando ya estuve en el seminario, cuando ya conocí el eneagrama, pues me di cuenta. Pues, te voy a decir algo. Muy poco tiempo después, no sé cuánto tiempo pasó, 1 o 2 años, creo que han pasado más de 2 años, terminé retirándome y nunca más pude volver a una escuela de arquitectura porque ya era imposible. Y ahora que hablemos de la magia del amor, te complemento ya con la nueva
dimensión de lo que había descubierto, era imposible volver a una escuela de arquitectura y seguir encajado en ese sistema inhumano en el cual escuelas de medicina, de ingeniería de sistemas, de otras ingenierías y de arquitectura someten a sus estudiantes. Unas estructuras con unas exigencias académicas muy altas, pero con unas estructuras totalmente deshumanizadas. Hace tanto tiempo que no tengo contacto con la academia en esos términos que no sé cómo será ahora, pero dudo mucho de que eso haya cambiado. Entonces yo ya no pude volver a eso, no pude seguir en eso y terminé retirándome de ese ejercicio de la docencia en escuelas de arquitectura. Se fue, se empieza a transformar la vida. Cuando el eneagrama llega a la vida de las personas, es inevitable que sí o sí el efecto transformador se manifieste de las maneras en las que uno ni siquiera está preparado. Es correcto. Prácticamente todos los que hablamos del eneagrama, antes y después del eneagrama en nuestras vidas, vemos cambios muy significativos que no nos planteábamos antes. Pero bueno, eso lo vamos a platicar un poquito más tarde. Te leo la siguiente frase. Hablar de él es hablar de sabiduría y es hablar de amor, es hablar de la magia del amor. ¿Cómo llega a tu vida Gerardo Schmelding? Y dime, cuéntame, porque yo no sé nada. ¿Qué es la escuela de la magia del amor? Bueno, para introducirnos en ese tema, tengo que aprovechar este espacio para honrar a mi primer maestro de Enneagrama, Gabriel Castro Arango. Porque la magia del amor y específicamente Gerardo Smelding llegó de la mano también de Gabriel Castro Arango. Gabriel Castro Arango no solamente me mostró el enneagrama, hay una frase que yo menciono mucho que no es mía, no sé si será de él, pero se la escuché a Gabriel y fue aquella frase que tú debes haber escuchado: el enneagrama no es algo para llenar la razón, es algo para llenar tu corazón. Entonces tengo que honrar a Gabriel, que fue mi primer maestro, es mi primer maestro, sigue siendo mi primer maestro. Me mostró el enneagrama, me mostró la dimensión espiritual del enneagrama y valoro y amo inmensamente eso y soy leal a la manera como él me lo mostró y me lo enseñó. La primera persona que me mencionó a Gerardo Smelding, otra persona que también quiero honrar mucho, es justamente, también tiene que ver con Gabriel, que era su esposa de ese momento, lastimosamente ya fallecida, Victoria Carvajal, una mujer absolutamente maravillosa y hermosa, que una vez estando en su casa en Tabio, Cundinamarca, me mostró un manual, un libro, un pequeño libro, y me dijo: Germán, lee esto. Y cuando yo leí eso, era la descripción de la escuela de la magia del amor. Y yo dije: ¿qué es esto? Digo, ¿te interesa? ¿Te llama la atención? Le dije: totalmente. Estoy en eso, ¿qué hay que hacer? Y a los pocos semanas o meses, no recuerdo ya exactamente, eh, Gerardo Smeldi fue invitado a Cali a dar una charla y recuerdo cómo empezó esa charla para que tú entiendas la dimensión de la magia del amor. Y fue que este ser humano maravilloso, amoroso como ningún otro, empieza su charla con esta pregunta: levanten la mano aquellos que no necesitan sufrir más. Y el, Wow. y el auditorio que estaba lleno, pues yo creo que tal vez muy pocas personas no levantaron la mano. Por supuesto, yo levanté mi mano y ahí empezó. La escuela de la magia del amor
es una escuela que básicamente te muestra y te enseña las leyes universales que rigen la existencia de este planeta en este inmenso universo y cómo funciona esta escuela de vida maravillosa que se llama planeta Tierra. Con un Qué ingrediente, con un ingrediente fundamental, y es que todo sucede por amor y para el amor. Y ahí fue donde empecé. Y entonces aquí valga hilvanar con lo que hablaba. Cuando yo tenía el paradigma, el dogma de que la letra con sangre entra, llega Gerardo Smeldin y simplemente dice, aquello que tú no hagas con amor no es difícil de que fluya, es imposible que fluya. Entonces me mostró una visión totalmente diferente a la que yo tenía hasta ese momento. Y en ese momento mi paradigma, mi dogma desapareció y fue reemplazado por la magia del amor y por hacer todo desde el amor. El amor. El amor como esa fuerza creadora, como la manifestación de la divinidad en la tierra, lo que nos regala nuestro creador a todos y cada uno de nosotros, y la podemos o no manifestar. Cuando yo escucho hablar acerca de la escuela de la magia del amor, que no conozco absolutamente nada, es la primera vez que yo le pregunto a alguien qué es la escuela de la magia del amor, eh, sin saberlo, sin tener más información, algo resonaba en mí. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, sí, el amor es magia, sí, el amor nos crea, sí, el amor nos acompaña, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces tuvo que haber sido impactante para ti todo lo que aprendiste con Gerardo Smelling y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Qué, qué bien, me gusta. Muy bien. Puede afirmarse que el eneagrama es el sistema de desarrollo personal más antiguo del planeta. Y como los verdaderos mapas de conciencia, se renueva a partir del modelo conceptual de cada generación. Esto es una frase de Helen Palmer. ¿Qué es el eneagrama para Germán hoy día? ¿Y qué es lo que más agradeces de él por haberse manifestado en tu vida? Bueno, voy a tener mucho cuidado en la respuesta que te voy a dar para no generar en algunas personas alguna malinterpretación o deformación de lo que voy a decir, sobre todo al no tener tiempo de desarrollarlo y contextualizar profundamente eso. Para mí, básicamente el eneagrama es una sabiduría antiquísima que no es claro sus orígenes. Hay diferentes teorías, pero no hay ninguna teoría que pueda afirmar con exactitud el origen del eneagrama. Algunos lo conectan con los griegos, otros lo conectan con el cristianismo antiguo, otros lo conectan con el budismo, otros lo conectan con el islam, pero parece que es inclusive mucho más atrás. Se habla de posiblemente unos 2500 años o más antes de Jesucristo, donde están las primeras referencias de lo que es el eneagrama. Pero básicamente es una sabiduría muy antigua. Ahora, si hablamos del eneagrama moderno que parte a partir del siglo antepasado de Gurdjieff y posteriormente el desarrollo que hizo Oscar Ichazo y Naranjo, y para concretar, más que una herramienta, porque esa sabiduría se convierte en una herramienta, porque en los principios, en el eneagrama antiguo que yo llamo el eneagrama simplemente, si se puede usar esa expresión, explica
todos los procesos del universo y cómo se dan esas leyes que rigen el universo. El eneagrama de la personalidad es mucho más reciente porque tiene que ver con finales del siglo antepasado, digamos que un desarrollo de unos 100 años, por decirlo de alguna manera, el eneagrama moderno y el eneagrama de la personalidad, que es el que normalmente conocemos. Ahora, si miramos un poco la conexión que hay entre el eneagrama antiguo y el eneagrama moderno, más que una herramienta de desarrollo personal, se convierte en una herramienta de transformación personal, porque hay una diferencia, no solamente semántica, entre lo que es el desarrollo personal y la transformación personal. Entonces, para mí, el eneagrama y desde el enfoque que yo trabajo y lo que he verificado en mí, valga la aclaración a quienes nos escuchan, no nos crean, permítanse verificarlo, el eneagrama es un medio que te permite realmente entrar más que en un proceso de desarrollo personal, en un proceso de transformación personal. No es lo mismo desarrollarte que transformarse. La transformación tiene que ver más con lo trascendental, con esa visión espiritual del ser humano, de ese componente espiritual que nos habita. Por supuesto, en el eneagrama moderno se combina la espiritualidad con la parte psicológica que tiene que ver con el comportamiento humano, que se puede convertir en un reduccionismo del eneagrama y reducirlo al tema de comportamiento humano a través de la descripción de los eneatipos y demás. No, esto va mucho más allá. Esto es mucho más profundo. Esto tiene que ver mucho con lo trascendental. Y lo que significó para mí en mi vida, yo lo he dicho algunas veces y ahora que tú me lo preguntas, pienso que realmente es así. Yo pienso que si el eneagrama no hubiese aparecido en mi vida, es factible que yo no estuviera en este plano en este momento. Y no porque hubiese trascendido con una evolución y desarrollo de conciencia, ya no necesitara estar en este plano. Todo lo contrario, ¿no? Por, porque me hubiese cristalizado, porque no hubiese seguido un proceso de evolución, de desarrollo de conciencia, en el cual estoy apenas de manera incipiente. Pero realmente para mí no concibo mi vida, no tendría un sentido que tiene ahora, me hubiese perdido, o mejor, hubiese continuado perdido en la vida si el eneagrama no hubiese aparecido y si no hubiese aparecido ese complemento maravilloso que fue la magia, que es la magia del amor. Y que trasciende, ¿no? Y que trasciende totalmente. Los procesos, claro, los procesos de desarrollo personal se ven realmente opacados cuando uno ve este poder transformador que sí o sí impacta en la vida de las personas una vez que las personas aceptan el eneagrama en su corazón. Muchas personas escuchan hablar de eneagrama, hay información errada acerca del eneagrama, pero creo que el eneagrama, cuando la persona realmente está en la búsqueda, tiene esta sensación de hay algo que no está funcionando en mi vida, en mis relaciones, en mi trabajo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué trabajo como trabajo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué como lo que como? Cuando nosotros empezamos a cuestionar hasta la cotidianidad que llevamos 20, 30, 50 años viviendo, es cuando nos permitimos que el eneagrama nos pueda tocar el corazón. Y sí, así, sí o sí, empiezan estos procesos de transformación. Y bueno, el eneagrama siguió avanzando en tu trayecto y ahora no nada más te transforma a ti como persona en el desarrollo personal y en la transformación personal, sino también en la transformación profesional. Y vas literalmente del capitalismo
al talentismo y pones al servicio de los demás algo que descubriste en el eneagrama acerca de ti, tus dones y talentos, tus virtudes y la formación que tenías. Todo lo conjugas y entonces, no sé si cronológicamente es así, pero aparece humanizarte. Procesos para el despertar interior. Platícanos qué encuentran las personas en humanizarte. Después que tuve la fortuna de ser invitado por Gabriel Castro a formarme como facilitador, y recuerdo muy bien, no lo hizo él directamente, lo hizo a través de otro facilitador. Y años después descubrí que realmente quien estaba detrás de esa invitación, más que el mismo Gabriel, fue su esposa Victoria, a la cual honro también y agradezco inmensamente porque fue ella la que vio en mí algo para decirle a Gabriel, invita a Germán a formarse. Entonces me formé a su lado con un entrenamiento hermoso, intensivo, potente, caminando a su lado durante 3 años, antes de empezar a tener mis primeras oportunidades de cofacilitar y finalmente convertirme en facilitador en procesos de desarrollo humano. Tuve una época muy hermosa a su lado en su organización, que en muchos momentos lideró Victoria como facilitador y pude viajar a muchas ciudades y varios países trabajando con ellos. Llegó un momento en que el universo se confabuló, siempre lo visualizo como la imagen del padre que impulsa al niño, al bebé a que dé sus primeros pasos y Claro. entonces suceden algunas cosas al interior de la organización con la cual trabajaba y yo salgo de ella. Ya cumplí mi ciclo de una manera amorosa, de una manera muy chévere y me encuentro yo frente a, bueno, y ahora difícilmente podría volver atrás, ya te dije, no podría volver al tema de ejercer la docencia de la arquitectura. Tenía un capital y es que en ese momento pues llevaba muchos años de experiencia docente ininterrumpida, entonces digamos que era una competencia, un capital que me gustaba, que amaba y que quería seguir trabajando en él. Y entonces empiezo a trabajar y creo humanizar. Es como mi emprendimiento y básicamente es procesos para el despertar interior. Valga la pena anotar que en los comienzos yo no dictaba talleres o seminarios de enneagrama. Yo aplicaba el enneagrama en todo lo que hacía, pero realmente yo empecé en el nicho de las empresas, dictando talleres a empresas inspiradas en la magia del amor Qué y, interesante. y aplicando enneagrama sin hablar de enneagrama. En ese momento viene otra persona que valga la pena también honrar en este momento, que es mi amiga del alma entrañable y mi partner Erika Siever, ahora vive en Chile, y me invita a que diseñe un seminario con enneagrama, con el enfoque vivencial que nos caracteriza y que recibí de la mano de Gabriel. Y entonces ahí es cuando surge Despertar del Ser, que es Wow. mi seminario, Bandera, que justamente en este año está cumpliendo 18 años y que vamos a celebrar el cumpleaños donde nació, en Chile, porque Qué maravilla. en 2 semanas estoy viajando, en menos de 2 semanas viajo a Chile
a dictar Despertar del Ser después de 5 años que no voy a Chile y cumpliendo 18 años de que dicté el primer seminario de Despertar del Ser. Y a partir de ese momento, de manera interrumpida, gracias a Dios, se fue desarrollando todo el portafolio de servicios de Humanizarte que pasa por, que empieza con el despertar del ser, el eneagrama de la luz, trascender del ser, liderarte, comunicarte, taller de relaciones de pareja, infinidad de talleres, tanto en el ámbito personal como en el ámbito organizacional, con un valor agregado o digamos con un plus. ¿Cuál es el plus de Humanizarte? ¿Cuál es, qué, no, qué diferencia Humanizarte de otras emprendimientos, organizaciones o proyectos similares? Que nosotros diseñamos procesos personalizados para el despertar interior, tanto en lo Es individual, un traje a la medida dependiendo del objetivo. dependiendo de las necesidades de la organización, de la empresa que nos convoque, en el caso del ser empresarial, y en el caso del ser personal, aunque hacemos en grupos, en diferentes formatos, tú ya has vivido esa experiencia, a pesar de estar dentro de un contexto y un grupo de personas, cada persona vive su proceso de una manera muy personalizada. Entonces, eso sigue siendo la pauta de lo que nosotros hacemos en Humanizarte. Oh, qué maravilla. No había dimensionado que ya llevabas más de 18 años con trascender, con el despertar del ser. O sea, ya es mayor de edad. Es mayor de edad. Humanizarte tiene un poquito más, Y por ahí que 20 años, ¿será? 19 años, tal vez un año más, despertar del ser, 18. Y digamos que a propósito de una conversación que teníamos tú y yo recientemente, desde la visión de la cultura japonesa que admiro profundamente y que he estudiado por los temas de el Ikigai y mi fusión con Enneagrama que resultó en un proyecto que se llama Ikigrama. Para los japoneses, las empresas, los emprendimientos, las organizaciones a los 18 años están apenas en su adolescencia, están saliendo de su adolescencia y vislumbrando una mayoría de edad. Entonces, así visualizo yo todo lo que ha sido el proyecto Humanizarte y todo lo que está ocurriendo hoy en día y gracias a personas como tú y muchas personas que se han unido a este sueño eh, maravilloso que tengo en el sentido de poder mm, hacer algo que marque una diferencia y básicamente que podamos sembrar semillas de amor, que es lo que al final eh, hago. Claro, o sea, tu sentido de vida me queda totalmente claro. Germán, intro, la travesía a la transformación personal. En su primera edición lo llamaste Trascender del Ser. La segunda, el universo interno. Y este año es el renacer interior. Cuéntanos, ¿qué es intro? Bueno, intro es un proceso muy importante, una experiencia eh, muy bella y muy importante en todo lo que ha sido mi trabajo personal y profesional. Y surge justo después de la pandemia, cuando, contrario a mi manera de ver el proceso de docencia y el proceso de comunicación e interacción con las personas, yo tenía una limitación mental y es que imagínate que mi primera clase la dicté en el año 1977. Uh, 1978 era un joven, muy joven, estudiante de arquitectura,
cuando dicté mi primera clase y eso ha sucedido de manera ininterrumpida durante todos estos años. Entonces a mí antes de la pandemia venían sugiriéndome muchas personas que llevara mis seminarios a el formato virtual, que los dictara a través de Internet, a lo cual yo me resistí durante mucho tiempo, porque no concebía una interacción con las personas que no fuera el face to face, el contacto directo, la presencialidad, porque esa había sido toda mi escuela y porque considera además que es una de mis grandes competencias el poder es interactuar y leer en las personas toda esa dimensión profunda del ser humano que habita en cada uno de ellos. Justo antes de la pandemia yo tomé una decisión y era que iba a virtualizar el despertar del ser en primer lugar. Y me fijé un plazo de un año. Ujú. Dije a finales del 2021, en ese año fue la pandemia, empezó en La el pandemia 2020, el 20, comienza en el 20. exacto. Pero la cuarentena Se extendió muchísimo. en el 2021. Entonces yo en diciembre del 2020, cuando la pandemia estaba en China, en China no se había esparcido, yo dije en noviembre del próximo año eh, lanzo el despertar del ser virtual. Eh, pero como decimos en Colombia, una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea. El universo me dijo, en noviembre, olvídese, en mayo, porque si no, no come, no trabaja, no, ¿qué pasó? Y en mayo dicté el primer seminario de despertar del ser, no virtual, sino online. Hay una diferencia entre lo que es virtual y lo que es online, en tiempo real. Es decir, listo, sacrifico el face to face presencial con los participantes, pero no el face to face a través de la cámara, a través de la pantalla, como estamos oyendo. Para abreviar la historia, eso me permitió descubrir una dimensión totalmente nueva de la comunicación, con la cual me sentí muy cómodo y empecé a descubrir potenciales y características muy positivas que no se tienen en la presencialidad. Eh, Me encantó y empecé a descubrir, además del hecho de poder entrar en interacción con personas de lugares totalmente distantes. Generalmente remotos. He tenido participantes de toda Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, sin excepción, de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, España, etcétera. Tal vez por horario, con lo único que no he logrado es con Australia, por las diferencias que son muy irreconciliables. Estando en temas de pandemia y creciendo la comunidad de Humanizarte a nivel online, entonces surgió un sueño. Ya viene otra característica mía, que soy un soñador empedernido. Y es, ¿qué tal que con algunas de las personas que nos conocemos de manera virtual podamos encontrarnos en Uf. un lugar y abrazarnos físicamente y compartir la experiencia de la presencialidad? Y en Y un momento que se necesitaba, Germán. sí, claro, porque además veníamos privados del contacto con el otro, del Claro. contacto con las demás personas. Y ahí también recordé algo que aprendí en los primeros años de mi proceso y es que el trabajo espiritual no es para hacerlo solo, todo lo contrario. Para que haya menos yo en tu corazón, cerciórate que cada día haya más tú. Entonces surge la loca idea de crear un encuentro internacional donde podamos nosotros, algunas personas, compartir. Y ahí es como surge el primer capítulo de Intro, que no se llamó en ese momento Intro. En ese momento se llamó Jornadas Internacionales de Enneagrama. Ese fue el primer nombre.
con el eslogan o la premisa del trascender del ser. Y en ese primer capítulo que se hizo en La Ceja, cerca de Medellín, en Colombia, nos reunimos cerca de 25 personas entre varios facilitadores y participantes durante una semana, que fue el formato que yo concebí, un retiro centrado en eneagrama y herramientas complementarias durante una semana, donde participantes y facilitadores compartieran ese espacio. Y así surge el primer capítulo de lo que hoy llamamos Intro en la ciudad de La Ceja. Qué increíble. Y el siguiente año lo llevas al hermosísimo y paradisíaco Eje Cafetero en Armenia, Colombia. Anecdóticamente, yo había querido hacerlo en Cali desde la primera vez en mi ciudad. No se pudo el primero. Luego el segundo tampoco se pudo. Y en el segundo capítulo surge la opción de hacerlo en un lugar absolutamente maravilloso, regentado por una religiosa muy querida que yo conocía desde hace muchos años y que coincidencialmente, que no existen, me llama a principios de ese año y me ofrece la casa que ahora ella regenta y que después de muchos años que no la veía nos vamos a encontrar. Y entonces es cuando surge en Armenia. Con el reto de si podemos repetir el mismo efecto maravilloso que tuvimos en el primer capítulo, con mucho temor de que no pudiera. Aquí duplicamos el número de participantes, entre facilitadores y participantes, ya son cerca de 53, 54 personas que estamos en el retiro, en el que tú tuviste oportunidad de participar y fue eh, el segundo capítulo, el universo interno. Es el universo interno. Y Germán, si hoy pudieras estar parado frente al joven arquitecto y rudo docente de la facultad, ¿qué le dirías? Que valió la pena, que valió la pena haber pasado por ese trago amargo de la rudeza, de las experiencias de trabajo fallidas, de las quiebras, de una serie de situaciones y dificultades que ahora valoro y agradezco inmensamente porque me permitieron, me propiciaron todo lo que necesitaba para aprender e iniciar un proceso de aprendizaje en el cual estoy aún y el cual valoro inmensamente. Entonces lo que le diría es, valoro todas y cada una de las experiencias, valoro todo y cada uno de los errores que cometí, valoro todo el tiempo que estuve perdido, porque eso me permitió y me permite ahora valorar dónde estoy, dónde quiero ir, todo lo que me falta y todo lo que anhelo y hago cada día de mi vida. No, pues qué increíble, porque es difícil vernos, a pesar de haber tenido una trayectoria de ya más de 30 años, todo lo que has transcurrido, la magia del amor, el enneagrama, los encuentros, los talleres, pasar del face to face a aceptar la tecnología y bueno, vamos a ver qué hacemos, esto es lo único que hay, vamos a ver qué hacemos. A pesar de todo ese trayecto y que uno a veces puede pecar de decir, bueno, es que creo que ya sé más o menos por dónde va el camino, a veces no nos alcanzamos a ver en su totalidad. Y claro que tu ser docente se ha transformado en todos estos años. Cuando eras un joven docente que había sido adiestrado con este lema de la letra con sangre entra, que muchos lo escuchamos y muchos desafortunadamente la practicamos con nuestros alumnos o con nuestros hijos, hoy sí haces esa misma labor. Y la haces desde el amor, la haces desde la convicción de que sí o sí, solo es con el amor con el que uno puede acercarse a una persona. Entonces, qué rico es saber que
que los efectos de la transformación se manifiestan en todos nosotros. Muchísimas gracias. Valga la pena notar que ese proceso fue, es muy interesante porque tomar la decisión de cambiar y empezar a actuar desde el amor, más allá de una decisión para empezar a hacerlo, no se logra de la noche a la mañana. No, Yo recuerdo mis primeros seminarios de Enneagrama donde habían algunas secuelas de ese anterior comunicador, anterior docente, anterior persona y aún se manifestaban. Entonces, parte de la experiencia de vida de los seres humanos en este planeta es que venimos a aprender a amar. Entonces, no solo es decir, ahora voy a actuar desde el amor, sino tengo que revisar, reevaluar y construir qué significa amar. Y ese ha sido un proceso muy interesante que continúo, que todo el tiempo estoy llevándolo y que además hay una cosa que es muy importante y es que va más allá del ámbito laboral, del ámbito profesional, porque tiene que ver con todos los ámbitos de la vida del ser y es donde uno tiene que ser coherente y llevar a todos los ámbitos, a todos sus espacios, relaciones de pareja, familia materna, paterna, familia que estoy construyendo, relaciones sociales, el yo con yo, a todos los ámbitos, esa nueva concepción o esa nueva búsqueda de qué significa vivir en el amor, vivir desde el amor, vivir para el amor, por el amor. Entonces, todo un proceso de construir y de volver a y cuestionarte si realmente estás actuando desde el amor. Esto que hice hoy, ¿lo hice realmente desde el amor? Esto que estoy exacto, pensando es un pensamiento de amor. Este sentimiento, más que un sentimiento, sentir con la mente, tiene que ver con el amor realmente. Entonces, es una forma de vida, es una filosofía de vida, pero más que una forma de vida. Recuerdo mucho a alguien de tus compañeras de intro que decía que el eneagrama no es para conocerlo, sino para vivirlo. Es que esto se vuelva una forma de vida, no una panacea, ni un fanatismo, ni un dogmatismo, nada que ver con dogmas, pero sí una práctica diaria en todo tu quehacer y en todos los entornos de tu vida. Eso es fundamental. claro, simplemente cuestionándonos esto que estoy, lo que acabas de decir, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy proyectando, este efecto que acabo de generar en el otro, ¿es desde el amor? Conmigo, ¿no? Con los demás, con los que nos rodean y con los que a veces no nos damos cuenta que afectamos, porque vamos más allá, no sabemos a cuántas personas nuestro ser puede afectar. Entonces, muy interesante. Mi querido Germán, te quiero hacer una serie de preguntas de respuesta rápida. Así es que agarra tu A a las 7 y vamos a contestar rápido. Hágale pues. Centro de inteligencia favorito. Centro de inteligencia favorito. Mental, visceral o emocional. Hoy en día, emocional. Muy bien. Eneatipo que más trabajo te costó entender. Antes, el que más trabajo me costó aceptar, el 7. El que más trabajo me costó atender, y no lo estoy hablando desde la teoría del eneagrama, ¿no? Ni No, como profesor, sino como persona. como Eh, persona. el, el eneatipo que más dificultad tenía en aceptar el 7, yo lo llamaba irresponsables. Poco se, imagínate la belleza. Eh, Claro, el, el que más me costó entender fue que decías, o entender. el que más me costó entender en mis relaciones interpersonales, 4. Sí, es que son una joya, son una joya. Es una maravilla tener todos los seres humanos. Yo digo que una de las primeras cosas que el eneagrama te muestra es que te pierdes el arco iris
que habita en cada ser humano y en la naturaleza humana cuando desconoces el eneagrama. Entonces, no hay nada más hermoso que tener al lado de uno una tipología 4 para entender lo que significa amar, por ejemplo. Por ejemplo, sí, con esa intensidad con la que ellos perciben la vida. Si te fueras a una isla desierta y solo puedes llevar contigo a una sola persona, ¿qué tipología escogerías? 7, Sí, garantía de que las cosas iban a estar muy divertidas. ¿Qué querías ser de pequeño? de pequeño pianista. ¡Wow! ¡Qué genial! Muy bien. Pero ¿Cuál imposible, imposible porque tengo oído de artillero, o sea, solo. Y toqué saxofón en mi adolescencia en la banda sinfónica del colegio. Hice mis pinitos con el saxofón, pero no, muy difícil por poco oído, Es nulo. que la música es algo espectacular también, claro, claro. Y se siente en el cuerpo. La música se siente en el cuerpo, entonces, claro, sí. ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? Si no hicieras lo que haces hoy día, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? Imposible, no, solo este. O sea, Qué genial, qué interesante. lo que hago no lo cambiaría. Mira, lo que yo hago la primera vez que tuve la visión de lo que hago, tenía 16, estaba entre 16 y 17 años. Y ocurrió algo en el colegio donde yo ese día tuve la primera visión de lo que hago hoy. O sea, no, nada diferente a lo que hago hoy. Qué genial. Última película que te hizo llorar. Última película que me hizo llorar. Bueno, en intro del año pasado, algunos amigos me decían que se había cambiado de personalidad porque lloraba ahora mucho. Ahora me conecto muy fácilmente. A ver, última película. Son muchas, pero voy a decirte algo que me conmovió mucho y lloré muchísimo, pero muchísimo. Además, estaba solo en mi casa y no fue una película, fue un documental, creo que en HBO, un documental que hizo la esposa de Robin Williams, el Wow. comediante que se suicidó. Yo he admirado mucho a Tipología 7 como Robin Williams, como un colombiano llamado Jaime Garzón. Y cuando él se suicidó, a mí eso me dio muy duro me dio eso. Sobre todo las teorías, las especulaciones de la prensa amarilla sobre las razones que lo han llevado a él. No sé si sabes que él murió de una enfermedad que no le fue diagnosticada en vida. Es una especie de es una especie de Alzheimer. No es Alzheimer, es una degeneración del cerebro, pero a diferencia del Alzheimer, la persona es totalmente consciente de que su cerebro se está degenerando y eso le genera un sufrimiento inmensamente grande. Y lo que a él finalmente le llevó a tomar la decisión de suicidarse era el sufrimiento que padecía y, lo más importante, no quiso someter a su pareja, a su esposa, a ese sufrimiento porque era quien lo acompañaba y lo cuidaba. Entonces, en ese documental, ella cuenta toda la historia, ella financia el documental y financia un estudio para que a él lo diagnostiquen post-mortem, porque solamente después de muerto fue que le diagnosticaron eso. Y hubo varias cosas en esa película y una cosa muy profunda, también relacionada con la tipología 7, también muy relacionado con mi experiencia como padre con mi hijo, que me movió mucho, me conmovió y es la película que recuerdo más he llorado. Bueno, el documental que más he llorado y más me impactó. Es Qué fuerte, claro, no, pues impactar a una personalidad como la tuya es bastante fuerte, fue muy fuerte. es delicadito el asunto. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Viajar en la historia, viajar en el tiempo. Wow, ¿y a dónde te ibas? No, Primero que nada.
Siempre soñaba con volver atrás a Roma, a Grecia, a todo eso. Y pues ahora, imagínate poder ir con los esenios anti-Babilonia y ver los orígenes del eneagrama. Sí, ¿qué tal que te encuentras una de esas tablas donde se pudiera encontrar el protoeneagrama? No, bueno, qué maravilla. No Ese, traía información. ese superpoder lo tengo claro que es el que me gustaría tener, viajar en el tiempo. Qué maravilla. Ojalá se te conceda. ¿Por qué México? ¿Por qué Intro se exporta a México desde Colombia? Bueno, eh, con México tengo una historia no muy larga, pero tengo una historia bien interesante porque hace unos años, en mis comienzos, una persona que me conoció en Colombia, que vio el eneagrama conmigo a nivel organizacional, fue trasladado por la multinacional con la cual trabajaba a gerenciar una planta de producción en México, no recuerdo en qué ciudad. Y estando él allá, me escribe y me dice que quiere que yo vaya a México a la empresa que él gerencia para hacer un trabajo con Enneagrama con sus líderes. Muy bien. Yo le hago una propuesta, le cotizo, hacemos todo el proceso y perfecto, nos ponemos de acuerdo y en el momento en que yo voy a coordinar el tema del viaje, México me niega la visa. No, por Dios. Porque en ese momento había que pedir visa para ir y México me niega la visa y yo no puedo viajar a México. Entonces quedo con la frustración de ir, pues digamos que no era en ese momento que México me llamara, sino el ir a trabajar en una empresa que estaba gerenciada por un compatriota y que iba a querer trabajar con él. Luego, cuando surge Intro, y en la primera versión de Intro, tenía pues, la fortuna de conocer a una mexicana, una amiga muy entrañable, Adriana García, que la había conocido en la virtualidad, y me atrevo a invitarla a que venga a la primera versión de Intro como una de las facilitadoras, a lo que ella accede de manera inmediata, y ahí empieza mi contacto con ella. Después, gracias a ella, voy a México a dictar seminario. He ido en 3 oportunidades. Y al llegar a México, descubro unas cosas absolutamente maravillosas, como lo importante que ha sido México en mi niñez. Todo lo que tiene que ver con el cine, tiene que ver con el Santo, Tintán, Cantinflas, Chespirito, eh, toda la cultura mexicana, su música, bueno, una cantidad de cosas. Y estando allá me conecto mucho con eso y me conecto mucho con los mexicanos, con las personas que estuvieron en los 3 seminarios que yo dicté en un lapso más o menos de año y medio, 2 años. Entonces hay una profunda conexión. Cuando yo creo Intro y que soy un soñador empedernido, una de las cosas que pienso es que en 5 años Intro debería salir de Colombia y ir a otros países y ojalá cada año en un país diferente y de vez en cuando volver a Colombia. Me fijé un sueño o una meta de 5 años. Y el año pasado, cuando estábamos en Intro, en el eje cafetera, y hubo tanta acogida de los mexicanos, vinieron tantos mexicanos, inclusive gente que no me conocía, etcétera, etcétera. Entonces surgió la idea, ¿y por qué no que sea en el tercer año y no en el quinto año que Intro salga de Colombia? Y es así como encuentro un grupo de personas maravillosas como tú, como Gracias. Joana Ramírez, como Adriana García y otras más, toman la posta de llevar Intro para que se haga en México. Y bueno, no pudo estar en mejores manos esta primera excursión de Intro fuera de Colombia y así es como Intro llega a México. Es increíble la sinergia que existe entre los mexicanos y los colombianos.
o sea, respetando cada uno de nuestras diferencias, aunque hablamos el mismo idioma, no es lo mismo hablar colombiano que hablar mexicano, sin embargo, nos unimos de una manera muy particular y esa energía se siente. Y entonces este año, claro que sí, México recibe a Intro en Jalisco, por acá dice, Jalisco, México. Y Germán, este ejercicio ha sido una delicia. Muchísimas gracias por compartir conmigo y con todos nosotros los inicios de tu propio renacer interior. Querida comunidad, agradezco su presencia aquí conmigo en Intro, la entrevista. Y no olviden que nuestro encuentro anual será en México, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 7 al 13 de octubre. Tendremos más de 12 facilitadores de talla internacional, hospedaje, alimentación, experiencia con el extraordinario folclore mexicano y la cultura mexicana. Síguenos en nuestras redes, nos encuentras en Instagram como @intro 2024 Enneagrama. Y a Germán le encuentran, cuéntanos Germán, ¿dónde te encuentran? En @humanizarte digital en Instagram, también en Facebook como Humanizarte y en casi todas las redes estamos también como Humanizarte. Entonces ahí nos encuentran y bueno, búsquenos, pregúntenos, aquí estamos Claro. para Esto responder fue, todas sus inquietudes. esto fue Intro, la entrevista. Se despide de ti por este momento Germán Benavides y Blanca Elia Venegas. Sé que pronto te veré. Gracias. Muchas gracias, mi querida Blanca. Un abrazo inmenso.